Esta mañana le presentamos una entrevista que hizo Daniel de Iturbide con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, con motivo de esta cumbre de líderes de América del Norte. ¿Qué debemos esperar de este encuentro? ¿Cómo se llevan los tres amigos? ¿Se caen bien? El canciller habla de la reforma eléctrica y la posición de Estados Unidos frente a este tema. Esta parte de la conversación. Canciller, gracias por recibirnos esta tarde, sobre todo en vísperas de un viaje importante, de un evento importante del cual ya estaremos hablando. Justamente es eso lo que nos trae aquí, la cumbre trilateral que celebrará el presidente López Obrador. Porque bueno, con usted siempre hay muchísimos temas que van más allá de las relaciones exteriores, pero ya me tendrá que recibir en otra ocasión para hablar de ellos. Otras ocasiones, claro. Muy bien. ¿En qué momento de la relación trilateral, primero con Estados Unidos, después con Canadá, llega esta cumbre? Hay una arquitectura de una relación cada vez mejor con la nueva administración que encabeza el presidente Biden, que era de esperarse, porque hay una afinidad en muchos temas, ideológicamente hablando o políticamente hablando. No en todos, pero en la mayoría. Por ejemplo, en torno a migración, en torno al valor de México, los mexicoamericanos, los valores respecto al multilateralismo, etcétera. El presidente Biden se ha referido, por ejemplo, a Gran Bretaña, a Inglaterra en específico como su mejor amigo, a Canadá como su mejor aliado. ¿Qué es México para Estados Unidos? Es el mejor socio y el más necesario. El más necesario para los próximos años desde el punto de vista de los Estados Unidos. ¿Y Canadá? Canadá también. Bueno, hay muchos temas en los que coincidimos y creo que va a ser una buena oportunidad para avanzar más rápido. De pronto se habla de estas cumbres, de estas reuniones bilaterales o trilaterales, de las reuniones de alto nivel. En este caso ha habido varias en diferentes temas entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Y pareciera que cuando acaban, pues no se llega a nada en concreto. No hay... Entregables. Exactamente. Bueno, aquí esperamos que haya toda una lista de entregables que ya las vamos a ver ahora en la cumbre que hemos venido trabajando desde hace meses. Pero además hay un intangible, que es nunca se han reunido personalmente. Sí. Entonces va a haber oportunidad de que el presidente López Obrador y el presidente Biden puedan conversar, dialogar y expresar lo que les preocupa y les interesa. Y lo mismo con el primer ministro Trudeau. Entonces ese intangible, muchas veces en las relaciones internacionales y las relaciones humanas, es decisivo. Si hay una persona que no te cae bien, pues no importa lo que digan. ¿Y se caen bien? Pues yo creo que por teléfono se han caído bien, pero nunca ha habido una reunión de carácter personal, presencial. Y eso me parece que ese intangible va a ser positivo, va a ser muy bueno, porque ya hay una afinidad de puntos de vista y de lo que antecede a esta cumbre, si no, no habría cumbre ahora. ¿Y le pone usted nervioso? Usted como canciller ha sido el arquitecto, el diseñador junto con sus pares de organizar esta cumbre. ¿Le pone usted nervioso que pues, se conozcan y no haya química? Pues no, yo creo que vamos a encontrar una buena química seguramente. No siempre lo puedes garantizar, pero yo espero que así sea, en función de lo que he escuchado en sus conversaciones vía telefónica o en los Zooms o en otro tipo de contactos que han tenido. Ahora, ya veíamos de los entregables, pero usted va a regresar en el avión Washington-Ciudad de México y ¿cómo va a decir, estoy satisfecho, se cumplió lo que yo quería, lo mínimo? Pues bueno, si logramos que la agenda de México es competitividad, es acelerar inversiones. Estados Unidos el año que entra va a tener una inmensa inversión en términos no solo de infraestructura, sino de desarrollo tecnológico y demás. Entonces, el principal objetivo nuestro es ser parte de ello. Los temas en la agenda, entonces, migración, definitivamente. Y cuando pensamos en migración, nos vienen dos temas que afectan mucho a México. Quédate en Remain in Mexico, quédate en México, este programa que sigue en marcha. Bueno, México lo que ha propuesto es, hagamos una inversión en Centroamérica, tratemos de organizar esto de una mejor manera. Y además está la propuesta de, bueno, vamos a invertir en el sur de México, que ya México lo está haciendo, y Centroamérica. Vamos a ver qué respuesta tiene el presidente Biden. Yo creo que va a ser una respuesta más positiva de lo que podríamos esperar en otra administración. Ahora mismo hay una caravana que viene caminando y que busca llegar hasta allá. ¿Es un problema para el gobierno mexicano decir qué hacemos para que no lleguen para allá? Ahí a mí lo que me preocupa ahí es el engaño a la gente. Porque le dicen que si llega a Estados Unidos se va a quedar. Y ya viste lo que pasó con los de Haití, ¿no? Sí, sí. Entonces no es cierto eso. La solución no es engañar a la gente. La solución es buscar oportunidades. Y ojalá que Estados Unidos pueda cambiar las reglas, porque hoy no puedes migrar en términos económicos
por vías legales es muy estrecho el camino. Sí. Cuando vino la vicepresidenta Harris hace algunos meses, antes estuvo en Guatemala y dio una declaración muy polémica que decía, no vengan a Estados Unidos, no intenten venir. Ese es el mismo mensaje del gobierno mexicano a los migrantes centroamericanos, haitianos. Yo les diría, a México pueden venir. A ver, en México ha pasado de 7,000 refugiados a 70,000 en un año. Entonces México no es un país hostil. Donde está el punto de fricción es en esto de yo quiero llegar a Estados Unidos y tú me tienes que dejar pasar, porque yo digo. Bueno, ¿y por qué un ciudadano mexicano en el aeropuerto tiene que hacer fila y presentar sus documentos? Entonces, el punto fino es ese. Se ha puesto ya en orden el tema de las agresiones que ha habido por parte de las autoridades migratorias, de los policías, de la Guardia Nacional. Hubo un caso y se sancionó de inmediato. El otro día también, por desgracia, tuvimos un caso que golpearon a un Guardia Nacional de manera muy seria. Y bueno, mira, siempre en estas cosas estás en la posibilidad de una fricción, pero México ha sido muy prudente frente a lo que hemos vivido. Entonces, esa caravana lo que hace es dividir a la opinión pública en México y lo que hace es facilitar que en Estados Unidos se tomen medidas en contra. Entonces, usted vendrá en el avión y pondrá palomita al tema migratorio cuando recibamos una respuesta favorable al plan del presidente. Desarrollo, el programa de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, oportunidades para las personas. Si logramos una respuesta de Estados Unidos, creo que será un gran logro. Eso nunca, o hace mucho no se logra. Otro tema que se tratará en la cumbre, el económico. ¿Qué será la palomita que es lo de que integremos mejor las cadenas de valor. La pandemia nos dejó ver que hay muchas limitaciones y que conviene tomar medidas para los próximos años no ser tan vulnerables. Por ejemplo, en México podríamos producir vacunas. ¿Qué otros temas se van a tratar en esta cumbre? Vamos a tener también una buena conversación sobre cómo cerrar diferencias en infraestructura en la frontera, cómo cerrar diferencias en el acceso a educación muy especializada que hay que ver para la nueva economía. Y de lo que no se va a hablar, ya lo ha dicho usted, pero es una pregunta obligada, es de la reforma eléctrica. Usted decía hace algunos días, después de las declaraciones del embajador Ken Salazar, que Estados Unidos espere en opinar al respecto y que conozca el plan del presidente o la reforma del presidente. Se han hecho varias reuniones con el embajador, estamos próximos a tener reuniones con una serie de empresas para que tengamos claro cuáles son sus puntos y también cuál es el punto de vista de México. El punto de vista de México es los contratos, muchos contratos en sus países, en Estados Unidos o en Canadá, ya habrían sido sujetos de mucha discusión. ¿Por qué? Porque tienen muchas condiciones desfavorables a nuestro país. Entonces, bueno, pues yo lo que anticiparía es que habrá procesos de diálogo y de negociación como ese, que es bueno primero decir qué es y qué no es, ¿verdad? Porque si no estamos en la misma entendimiento, pues a lo mejor nos vamos a extraviar. Definitivamente no se va a tratar ni en la bilateral ni en la trilateral. No lo veo como, no está agendado como un tema a ese nivel. Y ya hay un diálogo con Estados Unidos y con muchas de las empresas lo habrá en las próximas semanas. ¿Y ha cambiado esta percepción de la cual hablaba el embajador Ken Salazar, conociendo un poco más, pues, para bien o para mal? Habría que preguntarle a él, pero no sé si haya cambiado su percepción. Pero a lo que voy es, creo que él tiene más claro cuáles son los argumentos y los objetivos de México, sin duda. ¿Definitivamente tuvo o no tuvo algo que ver el retraso en la discusión en la Cámara, en el Congreso? No, esa es una decisión del Congreso y básicamente creo que ya se explicó por qué. Porque quieren que haya un debate suficiente sobre qué significa esa reforma. Y una presión de los Estados Unidos, es decir, que el gobierno de los Estados Unidos dijera, ya la conocimos y no estamos de acuerdo. Pues México no va a cambiar su posición. Eso ya lo dijo el presidente, no es el objetivo. Si ya hay una decisión tomada y se va a presentar al Congreso, el Congreso de México decidirá después de ese debate. En eso Estados Unidos no puede ser un invitado en la mesa en la negociación. Es como un principio básico, ¿no? ¿Pero es un tema ríspido en la relación? ¿Se podría convertir en un tema ríspido en la relación? No ha sido hasta ahora, y yo creo que teniendo un diálogo adecuado y hablando con los interesados directos, pues podremos llegar a algún tipo de acuerdo, como ha sido en otros casos. No veo por qué no. ¿Cuáles han sido las reacciones en el mundo al discurso del presidente en Naciones Unidas la semana pasada, este plan de fraternidad? Pues ha habido mucho interés y ya ahora hay más de 100 países que nos dijeron, bueno, nosotros sí nos interesa participar, opinar, darnos su punto de vista. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, pues para empezar, todos los del Consejo de Seguridad ya fijaron su postura.
agrupaciones regionales, toda la Unión Africana ya nos dijo que nosotros sí queremos participar, la Liga Árabe ya nos dijo que también quiere participar, ASEAN ya nos dijo que también. ¿Y cómo recibió el gobierno mexicano estos comentarios de muy bien el tema, muy bien el discurso, pero no era el foro, no era el lugar para decirlo en las Naciones Unidas? Pues lo dijeron los rusos, están en su derecho. No les gusta que el Consejo de Seguridad trate algunos temas, es su posición, pero pues México preside el Consejo, y entonces la pregunta sería, bueno, entonces ¿para qué estamos en el Consejo? Si vamos a tratar los temas políticamente correctos, ¿para quién? Porque pues, no todos los países en esta reunión coincidieron en que sí, que no. México, en su condición de presidente del Consejo, puede plantear temas como ese, que es llamar la atención. Le decía que con usted se puede hablar de prácticamente todo lo que está en la agenda del país, pero la vacunación es algo que nos interesa a todos. ¿Cómo va la vacunación? ¿Qué va a pasar con los chavos? ¿Qué va a pasar con los adolescentes menores de 15 años? Ya nos enteramos el día de hoy del registro de los chavos de 15 a 17. En Estados Unidos ya están vacunando a los niños chiquitos, mayores de 5. ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, Salud determina cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar. ¿Cuál es el trabajo nuestro en la Cancillería? Sí, bueno, pues que no falten las vacunas, las dosis de vacunas no van a faltar. De aquí a fin de año tenemos ya... Aunque se incluya a los adolescentes. Bueno, si deciden, y ya las tienen, pero si deciden incluir diferentes grupos etarios, pues ya tenemos todo preparado para conseguir rápidamente lo que necesitan. ¿Alcanzaría también para los niños? Si decide Salud eso, tendríamos nosotros que hacer la gestión para conseguirlas. Y para el famoso booster, la tercera dosis de refuerzo. Habrá que ver Salud, estamos esperando su definición para el 2022, cuándo quieren hacer esto y en qué condiciones. ¿Está tranquilo entonces usted con la reunión y los resultados que pueda tener? Sí, yo soy optimista y creo que es positivo que se lleve a cabo ahora esta cumbre. Que fuera bien sería en contra de todos los pronósticos. Mucho se habló de una mala relación, que se había apagado la relación, que la relación buena era con Donald Trump y que ahora era mala. ¿Sería en contra de todos los pronósticos o han sido chismes, pues? Yo creo que hay un deseo de que hubiese un desencuentro con Estados Unidos. ¿De quién, canciller? ¿Y por qué? Porque cuando si tú eres adversario del gobierno, sí sería muy útil eso. Ahora, eso se pronosticó con Trump. Después no fue el caso y entonces dijo, bueno, ahora que llegue Biden, ahora sí se va. No va a pasar eso, no va a pasar porque a Estados Unidos no le conviene, a nosotros tampoco. Ahora, el presidente en muchas ocasiones ha dicho, pues yo voy a hacer lo que a mí me parezca lo correcto en temas de política externa. De hecho, ha dicho que la mejor política externa es la interna, aunque se enoje Estados Unidos, aunque se enoje quien sea. Ha sido complicado como canciller. Fíjate que hay dos maneras de entender cómo haces una buena relación con Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno, a ver, una sería pues complacerlos en todo. La otra de buscar, como ya lo dije, un entendimiento y escucharnos y comunicarnos. Pues yo le agradezco mucho, canciller. Le deseo suerte en esta cumbre, éxito. Gracias y ojalá que nos platique si se cayeron bien o no.